Así que, por favor, yo quiero que en esta oportunidad me acompañe al libro de los Salmos. Vamos a estar viendo un salmo muy precioso, un salmo muy conocido. En verdad, cada vez que nosotros vamos al libro de los Salmos, podemos identificarnos con las diferentes experiencias que vivieron diferentes hombres de Dios bajo diferentes contextos, bajo diferentes ambientes y por supuesto en diferentes escenarios, en diferentes realidades que a ellos les tocó vivir. Y bueno, en este momento queremos abrir nuestras Biblias y yo quiero por favor a que usted pueda tomar su Biblia y que me acompañe y que juntos podamos leer el Salmo 23. Como le decía, hoy vamos a leer un salmo que es muy conocido, probablemente hasta lo podríamos saber de memoria, podríamos recitarlo, ¿verdad? Tal como se encuentra en la escritura, pero una cosa es quizás haberlo aprendido de memoria, pero en esta oportunidad yo quiero que vayamos viendo algunas secciones de este salmo. Definitivamente el tiempo no nos permite poder analizarlo completamente porque pues hay varias características que se encuentran en este salmo de las que queremos hablar y queremos resaltar una a una, pero como repito, el tiempo estoy seguro no nos lo permitirá. Pero por lo menos quiero, si he de mencionar tres, cuatro, cinco, seis o no sé cuántas áreas de este salmo pueda resaltar en esta noche, independientemente de las que podamos resaltar, el propósito es poder bendecir sus vidas, poder bendecir su hogar y su familia a través de la palabra. Así que, por favor, acompáñeme, Salmo número 23, verso 1 en adelante. Escuche lo que dice este salmo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unged mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El verso 6 concluye el salmista David en este salmo diciendo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué maravilloso es poder ver cada una de estas promesas que pues encontramos en la Escritura. Aquí encontramos una serie de promesas, una serie de aspectos que son bien importantes poderlos resaltar, poder hablar acerca de cada uno de ellos. Pero como bien lo decía hace un momento, vamos a ir viendo uno a uno, pero este salmo es escrito por David. Y quiero iniciar esta palabra porque David ya siendo rey, David ya siendo posicionado en ese lugar de honor, en ese lugar privilegiado que él ya tenía. David escribe este salmo. Y ese salmo David lo escribe bajo la experiencia. Imagínense qué interesante es poder ver cómo David escribe este salmo y sin duda alguna David está escribiendo y está redactando este salmo prácticamente basado en su experiencia, basado en cada una de esas anécdotas que él tenía
una a una para poderlas compartir, para poderlas comunicar a quienes estuvieran interesados en poderle escuchar, porque podemos recordar que antes que David llegase a ser rey, David fue pastor de ovejas. David apacentaba las ovejas de su padre Isaí. Y es bien interesante porque la escritura nos enseña ya en el primer libro de Samuel, cuando David se presenta delante de Saúl. No sé si usted puede recordar ese momento cuando el pueblo de Israel estaba en esa batalla o en ese conflicto, cuando Goliat estaba desafiando a los escuadrones del pueblo de Israel, pero en ese ambiente David se presenta delante del rey Saúl. Y David expresa las palabras porque David, siendo un don nadie quizás para Saúl, pero sí siendo una persona muy conocida a los ojos de Dios. Por eso en esta vida nosotros buscamos el reconocimiento de lo alto. Pero bueno, el salmista entonces se presenta delante del rey Saúl y le comunica, le manifiesta su experiencia como pastor de ovejas. Y sobre todo David empieza a comunicarle al rey Saúl específicamente el buen y excelente trabajo que él llevaba a cabo con sus ovejas. De modo que David le está diciendo a Saúl lo siguiente. Le dice: bueno, Señor, cuando tu siervo miraba que venía un león o venía un oso y tomaba una de mis ovejas, entonces venía tu siervo y se dirigía a ese león o a ese oso y lo tomaba por la quijada y le quitaba y le arrebataba de sus garras, de su boca a esa oveja, a ese cordero. Yo iba y le rescataba. Y David está comunicando a Saúl su experiencia que él en su mocedad había llevado a cabo y cómo él había llevado a cabo ese trabajo tan excelente y tan extraordinario. Sin embargo, cuando nosotros vamos al Salmo 23, ya podemos ver propiamente a David ya no viéndose a sí mismo, sino ahora David apreciando ese cuidado tan especial, tan amoroso, ese cuidado tan único que solo nuestro Dios puede brindarnos, y en especial David está comunicando esto. Por eso yo quiero que vayamos viendo y vayamos resaltando algunos aspectos que son bien importantes y bien relevantes en este salmo. Leamos el verso 1 y quiero que usted vea lo siguiente. David dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero oiga esto, David decía: Jehová es mi pastor. David llegó a apropiarse de su Dios como ese buen pastor, como ese pastor tan excelente, como ese pastor que cuida de sus ovejas, como ese pastor que está al cuidado y está al pendiente de sus ovejas, de su rebaño, ese pastor que da un excelente cuidado o un excelente trato a sus ovejas. Me llama la atención y quiero que usted vea, porque David entonces, en otras palabras, David está reconociendo que él es parte del rebaño divino. Y yo creo que hoy nosotros, al igual que David, nosotros podemos decir con las mismas palabras que está expresando este rey, diciendo: el Señor también es mi pastor. Yo no sé si usted le ha hecho al Señor su pastor. Yo no sé si usted realmente ha
confiado, ha depositado plenamente su confianza, su dependencia en Él. No sé si usted en este tiempo, y claro, no solamente en este tiempo, sino que siempre, no sé si usted ha depositado toda su vida, toda su confianza en el Señor al decir: Él es mi pastor. Hoy necesitamos nosotros reconocer a nuestro Dios como ese pastor que nos apacienta, como ese pastor que nos cuida, como ese pastor que está al pendiente de nuestras vidas. David reconoció entonces al Señor como su pastor, a pesar de que David era el rey, a pesar de que David en ese tiempo ejercía un poder de autoridad bajo su reinado, pero David aprendió a reconocer que él necesitaba el pastor de pastores. Por eso en este tiempo nosotros también necesitamos depositar nuestra confianza en el pastor de pastores. Por eso es que estamos leyendo este salmo, porque entonces si el Señor es nuestro pastor, si nosotros hacemos de nuestro Dios ese pastor que cuidará de nosotros, como bien lo decía al inicio, David le está comunicando a Saúl ese excelente trabajo como pastor de ovejas que él llevó a cabo en la casa de su padre. Y David le está comunicando el cuidado tan especial que le dio a cada una de las ovejas, de los corderos y de todos aquellos animales que tenían o que había en la casa de su padre Isaí. David está comunicándole a Saúl ese excelente trabajo, pero David está comunicando esto a Saúl allá, por supuesto, en el capítulo 16 de primer libro de Samuel. Pero claro, David al escribir esto, él está ya no pensando en ese trabajo y en ese oficio que él había llevado a cabo, sino que ahora él está pensando en ese trabajo tan extraordinario que el Dios Todopoderoso hace con nosotros. Dios es nuestro pastor, y el buen pastor es aquel que apacienta sus ovejas. El buen pastor, tal como lo vamos a ver en un momento, es aquel que tiene el cuidado de sus ovejas. El buen pastor es aquel que protege a sus ovejas, protege a su rebaño. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y bueno, vamos a ver algunos aspectos, pero lo primero que entonces quiero comunicarle es que David, a pesar de que él es el rey, David, a pesar de que es ese hombre que está en eminencia, a pesar de que David era esa figura pública, David reconoce a su Dios como su pastor. Y es que, amados hermanos y hermanas, independientemente quiénes nosotros seamos, independientemente la posición en la que nos encontremos, todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos de nuestro Dios. David, siendo el rey de Israel, él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hoy necesitamos nosotros reconocer que nuestro Dios es nuestro pastor. Y si lo logramos reconocer, entonces necesitaremos algo más. Necesitaremos que Él nos pueda apacentar, que Él pueda cuidar de nosotros. Entonces, cuando nosotros logramos reconocer que nuestro Dios es nuestro pastor, entonces vamos a tener la plena seguridad de lo que David empieza a presentar en este salmo. Lo primero que va a suceder es que si el Señor es su pastor, nada le va a faltar. Si el Señor es su pastor, Él le va a dar descanso. Si el Señor es su pastor, Él le va a pastorear junto a aguas de reposo. Y así sucesivamente vamos a ir viendo algunas de las promesas o de las riquezas que se encuentran en este Salmo 23. Entonces, cuando nosotros reconocemos que el Señor es nuestro pastor, lo primero que dice el verso 1 es que nada nos hará falta. Cuando el Señor
Cuando nosotros permitimos que el Señor pastoree nuestras vidas, tendremos la plena seguridad que nada nos hará falta. No tendremos necesidad de ninguna cosa, porque el Señor cuida de nosotros. En este tiempo de cuarentena que se ha estado prolongando, creo y estoy plenamente seguro que en cada hogar, en cada familia, la asistencia del Señor ha estado allí. La asistencia y la provisión del Señor ha estado con nosotros, ha estado en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra mesa. Estoy seguro que todos aquellos que tienen que realizar los diferentes pagos, los diferentes rubros de la casa, estoy seguro de que no ha habido ninguno que pueda decir: hermano Edgar, yo no he tenido para pagar la luz, no he tenido para pagar el agua o no he tenido para comer. Yo creo que el Señor ha cuidado de nosotros. Por eso el verso 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nosotros hemos puesto toda nuestra confianza en el Señor. Nos hemos dejado pastorear por Él y por lo tanto, el que ha tenido el cuidado de nuestras vidas, el que ha cuidado de nuestro hogar, el que ha cuidado de los nuestros, ha sido el Dios Todopoderoso. Por eso, si el Señor es su pastor, amado hermano, amada hermana, nada le va a hacer falta. Lo único que usted necesita es poder depositar su confianza en el Señor. Hoy más que nunca, déjese pastorear por el Señor, deje que Él le pueda dirigir, permita que Él pueda fortalecerle, que Él pueda hacer su pronto auxilio, porque claramente, yo no sé si usted lo cree en este tiempo, pero hemos tenido la oportunidad de estar comunicándonos con la iglesia, con las diferentes familias de nuestra congregación, y porque pues no podemos abandonarles, no podemos dejarles, estamos al pendiente de cada uno de ustedes, y nos alegra al escuchar que el Señor les ha socorrido, el Señor les ha ayudado. Nos hemos gozado con algunos testimonios de algunas familias que nos han dicho que por alguna razón estaban atravesando alguna crisis, alguna dificultad, pero de repente el Señor movió a alguien para bendición de ellos. Y Dios así se mueve, porque acá dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por eso, si el Señor es su pastor, usted tenga la seguridad de que aquellas cosas que usted necesita, aquellas cosas que por alguna razón han estado escaseando, aquellas cosas que por alguna razón han estado menguando, no le van a hacer falta. Si por alguna razón ha estado escaseando lo económico no va a hacer falta en su bolsillo. Si usted ha notado que allá en su despensa han estado menguando los víveres, quiero decirle en esta noche que a usted no le va a hacer falta el alimento. Si por alguna razón usted está viendo que algo está escaseando en su casa, en su hogar, en su familia, el Dios que nos pastorea, el Dios que tiene el cuidado de nuestras vidas, tal como se lo dijo aquella viuda en Sarepta, el Señor enviando a Elías, diciéndole: la harina no escaseará, ni el aceite por muchos días. Y tal como el profeta lo declaró, tal como el profeta se lo anunció a aquella viuda cuyas características la Escritura nos muestra que era una viuda pobre. Hay algunas viudas que los esposos en vida los dejaron bien preparados para su tiempo de viudez, pero esa viuda que la Escritura nos relata en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, era una viuda pobre, la cual lo único que tenía era un puñado de harina y un poco de aceite en su vasija.
y una mujer que había pensado en morir porque era lo único que tenía. Pero aquello que había escaseado en su hogar, aquello que había escaseado en su casa, aquello que se le estaba terminando, el Señor envía al profeta Elías. Y Elías le dice: el aceite y la harina no escasearán en tu casa. Y aquella mujer lo creyó. Y aquella mujer se aferró a esa palabra. Y por eso estamos diciendo en esta noche que si el Señor es nuestro pastor, nada nos hará falta, aun cuando aquello que hay en su casa, aun cuando aquello que hay en su mesa, o aquello que está en su bolsillo, aquello que está en la cocina, allá donde usted guarda sus víveres, aquello que usted está notando que está escaseando, a usted no le va a hacer falta nada, porque el Señor es nuestro pastor. El que tiene el cuidado de nuestras vidas es ese Dios maravilloso. Es ese Dios poderoso en el cual hemos depositado nuestra confianza, en el cual hemos puesto nuestra fe. Por eso no importa cuán adverso se vea el panorama que usted está viviendo, no importa si por alguna razón usted está viendo que los ahorros quizás están menguando, porque muchos de los ahorros están menguando, pero nuestra confianza no está puesta en los ahorros. Nuestra confianza está en el Dios que nos pastorea, en el Dios que dice acá: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Por eso es que David aprendió a depender plenamente de Dios. Y hoy necesitamos nosotros, iglesia, alto y eterno Dios en Minerva, al igual que cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas que nos ven. Podemos ver a muchos de ustedes conectados. Podemos ver a hermana Elvia Lisset desde San Raimundo conectada. Podemos ver a Ruth Ávila desde San José Villanueva. Y bueno, podemos ver a muchos hermanos acá que, pues no me quiero desviar, pero independientemente de donde usted nos vea, independientemente de donde usted nos escuche, y por supuesto aquí vemos a los hermanos de nuestra iglesia, pero en este momento les decimos: no importa el panorama que usted esté viviendo, no importa cómo se pueda visualizar la situación que usted está atravesando, si el Señor es su pastor, nada le faltará. Si el Señor es su pastor, amado hermano, amada hermana, Él cuida de su vida. David tenía bien claro esto. Y por eso es que David aprendió a descansar en ese Dios maravilloso. Y en este tiempo de adversidad queremos que usted también, amados hermanos y hermanas, queremos que también nosotros, al igual que David, aprendamos a confiar al 100 en nuestro Dios, que aprendamos a confiar con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Nosotros aprendamos a confiar plenamente en nuestro Dios y aferrarnos a su palabra, aferrarnos a sus promesas. Por eso estamos leyendo este salmo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si en estos casi 2 meses, bueno, 2 meses y días que ya vamos, ¿verdad?, de cuarentena, no le ha hecho falta absolutamente nada, independientemente del tiempo que pueda extenderse y pueda prolongarse esto, de la manera como no le ha hecho falta absolutamente nada, el Señor tendrá y seguirá teniendo cuidado de su vida, seguirá teniendo cuidado de los suyos. Por eso es que podemos ver esto allá en Filipenses capítulo 4, verso 19, hablando acerca de que nada nos faltará. El apóstol Pablo decía las siguientes palabras. El apóstol Pablo declaraba:
de la siguiente manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo no sé si usted lo puede decir en esta noche, pero mi Dios, y a mí me fascinan estas palabras de cómo estos hombres de Dios, porque David está diciendo: Jehová es mi pastor. El apóstol Pablo está diciendo ahí en Filipenses 4:19, diciendo: mi Dios pues. Al decir mi Dios, esto es un pronombre posesivo, algo de posesión, algo de lo que nosotros nos podemos apropiar. Y claro, yo no sé usted en este tiempo, pero hoy más que nunca nos apropiamos de nuestro Dios, y por eso nosotros hoy también con toda confianza, con toda libertad, podemos decir: mi Dios proveerá, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Yo no sé qué le hace falta a usted, por eso esta es la pregunta en este momento: ¿qué es lo que a usted le ha estado haciendo falta? ¿Qué es lo que usted ha estado necesitando en este tiempo? ¿Le ha hecho falta lo económico? ¿Le ha hecho falta el alimento? ¿Le ha hecho falta la salud? ¿Qué es lo que le ha estado haciendo falta? Yo no sé qué es lo que ha estado escaseando en su vida. Quizás otros lo que les ha estado o les está faltando es un trabajo, porque por alguna razón quedaron desempleados. Yo no sé qué es lo que le hace falta, pero allí en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá. Y dice todo, no dice unas cuantas cosas. El Dios que usted y yo tenemos es el Dios que suple todo. Es el Dios que provee todo. Es el Dios que tiene esas riquezas en gloria. Por eso la parte final dice: conforme a sus riquezas en gloria. Es que tenemos a un Dios rico, un Dios que sobreabunda para poder bendecir a su pueblo, un Dios que tiene la capacidad de poder bendecir mi vida, un Dios que tiene la capacidad de poder bendecir mi hogar, mi familia. Y por eso, hermano, en esta noche estamos comunicando esta palabra. Si el Señor es su pastor, nada le va a hacer falta. Pablo está diciendo: mi Dios va a suplir todo lo que nos pueda hacer falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahora la pregunta es: ¿habrá algo que sea difícil y que Dios no pueda suplir en su vida? ¿Habrá algo que sea difícil e imposible por lo que Dios no pueda suplir o pueda proveer para los suyos? ¿O es que acaso usted está dudando del poder de Dios, de las riquezas de Dios? ¿O es que acaso usted está perdiendo la fe? Por eso en esta noche yo quiero comunicarle esta palabra, porque deseo que usted sea fortalecido en su fe, y que si por alguna razón ha estado llegando la duda, si por alguna razón la incredulidad ha estado tocando a la puerta de su corazón, de su mente, es tiempo de cerrarle las puertas a la duda y a la incredulidad. Y hoy es un buen tiempo para creer que si el Señor es nuestro pastor, nada nos va a hacer falta. Por eso David aprendió a depender plenamente de Dios. Y hoy nosotros, al igual que David y al igual como el apóstol Pablo, hoy nosotros podemos apropiarnos y afianzarnos del Señor al decir: el Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, Él es mío, me pertenece, Él cuida de mí, Él cuida de los míos, Él cuida de mi hogar, Él cuida de mi familia. En este tiempo, aprópiese de Dios, aprópiese de Él, haga de Él su pastor.
Y sin duda alguna entonces nada le va a faltar. Pero por favor avancemos en este salmo que estamos leyendo. En el verso 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice acá, me hará descansar. Si el Señor es su pastor, si el Señor es mi pastor, en medio de este tiempo en donde podemos ver a muchas personas desesperadas, en este tiempo en donde a muchas familias les ha llegado la aflicción, este tiempo en donde muchas familias están angustiadas, en donde muchas familias no saben qué hacer. La Escritura dice que si el Señor es su pastor, dice que en delicados pastos nos hará descansar. En este tiempo de aflicción, en este tiempo de angustia, en este tiempo de desesperación, en este tiempo en donde muchas personas no saben qué hacer, usted y yo podemos descansar en el Señor. Porque ese Dios que nos pastorea, ese Dios que cuida de nosotros, trae descanso a nuestras vidas, trae descanso a nuestros corazones. Y si por alguna razón usted estaba en este tiempo llevando una vida quizás agitada, quizás usted había estado un poco tenso, un poco afligido, atemorizado, quizás la angustia ha estado tocando a la puerta de su corazón. Quizás por alguna razón usted ha sentido que en este tiempo se le ha quitado el sueño, no puede dormir por la preocupación que está teniendo. Permita que el buen pastor le haga descansar en delicados pastos. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, dice el verso número 2. Hoy usted puede descansar en el Señor. En medio de la desesperación de las personas, en medio de la angustia de las gentes, no permita que su vida se angustie, se atribule, porque cuando nosotros le damos lugar a la angustia, cuando nosotros le damos lugar a las preocupaciones, cuando nosotros le damos lugar a la desesperación, cuando nosotros le damos lugar a esas fuerzas que no traen ningún aporte positivo a nuestras vidas, lo que producen es desesperarnos, quitar nuestra confianza en el Señor, y quizás nos lleva a tomar decisiones erróneas, decisiones equivocadas. Por eso en este tiempo de angustia, de desesperación, ¿sí?, de muchas personas, usted mantenga la calma. Por eso este salmo es tan precioso, porque dice que el Señor, si el Señor es mi pastor, si el Señor es nuestro pastor, Él nos va a hacer descansar. No solamente ya leímos y ya vimos que nada nos va a hacer falta como punto número 1. Y ahora como punto número 2, si Él es su pastor, si Él es mi pastor, entonces Él va a traer descanso a nuestras vidas. Él va a traer descanso a nuestros corazones, a nuestra alma. No se angustie, no se aflija, que de esta y de muchas más saldremos, iglesia del Señor. De esta y de muchas más usted saldremos, de esta nos hemos de levantar. De esta situación nosotros vamos a salir victoriosos, pero no se suelte de Dios. Agarre, confíe en Él, apropiese de Él. Crea su palabra, crea sus promesas, haga de Él su pastor, como lo estamos viendo acá.
Jehová es mi pastor. Si Él es mi pastor, número uno, nada me va a faltar. Si el Señor es mi pastor, dice aquí, Él me va a hacer descansar, dice el verso 2. Entonces, no le dé lugar a la desesperación. Yo estoy seguro de que muchos que no están trabajando están desesperados. Estoy seguro de que muchos que no han estado produciendo lo económico han estado desesperados. Pero yo le digo, el Señor que ha permitido todo esto tiene el control de su vida, tiene el control en su hogar, en su familia. Su palabra dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por eso no se desespere, no se angustie, sino que en este tiempo encuentre descanso en el Señor. Acá dice el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Qué glorioso es poder ver que, yo no sé usted, pero cuando hemos tenido la oportunidad de viajar a Occidente y poder ver esas panorámicas tan impresionantes, tan preciosas, esa riqueza tan especial que hay en nuestro país, y de repente ver en esas planicies, ver a esas ovejitas descansando, tiradas allí en esos verdes pastos, a esas ovejitas tranquilas, quitadas de la pena, porque ellas saben que alrededor de donde ellas se encuentran hay alguien que está al pendiente de ellas. Ellas saben que alrededor de donde ellas se encuentran, allí está su dueño. Que por cualquier ruido, cualquier cosa que se presenta, las ovejitas saben que sus dueños salen al rescate, salen en defensa de ellos. Y de la misma manera hoy nosotros con toda seguridad podemos declarar que Dios cuida de nosotros, Él cuida de nuestras vidas. Por eso, si Él es su pastor, si usted ha hecho de nuestro Dios su pastor, ¿por qué está angustiado? ¿Por qué está afligido? ¿O por qué está afligida? ¿Por qué está desesperado, desesperada? ¿Por qué se encuentra ansioso? Si usted sabe que hay alguien que cuida de usted, si usted sabe que hay alguien que está al pendiente de sus necesidades, de mis necesidades, entonces permita en este tiempo que el Señor le haga descansar en delicados pastos. Permita que su alma pueda encontrar descanso. Porque de nada nos serviría a nosotros como resultado de la angustia, como resultado de la desesperación, porque eso es lo que trae la angustia, nos enferma. Imagínense afligidos, desesperados, angustiados y enfermos. Dios no le quiere así. Dios no nos quiere ver así. Por eso es que comunicamos esta palabra a cada uno de ustedes, porque este es un tiempo para encontrar descanso a nuestras vidas. Este es un tiempo para poder encontrar descanso, y precisamente nuestro Dios quiere dar descanso a su corazón. El Señor quiere traer descanso a su alma. No vea el panorama, no vea la realidad, no vea, como lo decía hace un momento, no vea la escasez, no vea la crisis financiera, no vea las deudas, no vea la enfermedad, no vea el desempleo, no vea a esas adversidades. En lugar de ver esas adversidades, vea a Dios. En lugar de ver esas adversidades, esas situaciones que le están siendo contrarias, yo le invito para que ponga su mirada en el Dios de la bendición, en el Dios de la provisión.
en el Dios que quiere dar descanso a su vida, en ese Dios que quiere traer descanso a su alma. Entonces, estamos viendo, ya vimos dos cosas. La primera es, si el Señor es mi pastor, número uno, nada me faltará. Si el Señor es mi pastor, en lugares de delicados pastos, dice, me hará descansar. Si el Señor es mi pastor, no me va a faltar nada. Y Él me va a hacer descansar. Él va a traer descanso a mi vida. Lo tercero, por favor, vayamos. Lo tercero se encuentra acá todavía en el verso 2. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto es bien especial, porque dice acá junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. Es bien interesante el poder ver que en el contexto del pueblo de Israel, pero en especial había una región en Judea, hablando en aspectos propiamente geográficos. Judea era una parte, era una sección allá en Israel, o es una sección, mejor dicho, allá en Israel, que cuenta con una área muy desértica. Cuenta con una área que su tierra es bastante árida, en donde no hay cultivos, en donde no hay siembras, en donde no hay pastos. ¿Y qué se entiende por esa tierra árida? Una tierra donde hay abundancia de calor, un sol tan candente y tan desesperante, y que era una área que los pastores tenían que transitar para poder ir a apacentar a las ovejas. Y los pastores se encaminaban y pasaban aquella sección hasta poder llegar a una sección donde había fuentes de arroyos y donde había un engramillado y en donde habían unos pastos bastante verdes y bastante poblados, en donde las ovejas podían ser apacentadas, en donde las ovejas podían ser alimentadas. Y esto era literalmente lo que hacían estos hombres que tenían sus rebaños. Esto es hablando literalmente lo que hacían estos hombres que tenían sus rebaños y sacaban a apacentar a sus ovejas. Guiaban y dirigían, conducían a sus ovejas a lugares especiales, a lugares en donde a la oveja no le pudiese hacer falta ni el agua ni el pasto. Por eso la parte final del verso 2 dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora imagínese si este cuidado tan especial tenían esos hombres al cuidar de sus rebaños, al cuidar de sus ovejitas. Ahora yo le invito para que usted pueda imaginar ese cuidado tan especial que el pastor de pastores tiene sobre cada uno de nosotros. Imagine usted ese cuidado tan especial que el pastor de pastores tiene para con sus hijos. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 que si el Señor cuida de las aves de los cielos y de los lirios de los campos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Si el Señor tiene cuidado de los animalitos para alimentarlos, para sustentarlos, yo le invito en este momento para que usted pueda imaginar ese cuidado tan especial que el Señor tiene con sus hijos. Ese cuidado especial que el Señor tiene con su pueblo, con todos aquellos que le reconocen como su pastor. Figúrese que esos hombres allá en Israel, y bueno, no solamente en Israel, sino que, como bien le decía, cuando vamos a Occidente
O cuando vamos allá al altiplano, ¿verdad? De nuestra bella Guatemala. Y podemos ver esos cuidados, porque quienes tienen las ovejas, yo no he visto ni un solo lugar donde he visto ovejas que los dueños tengan en algún lugar de abandono a sus ovejitas, sino que por el contrario les tienen en lugares especiales, en lugares en donde las ovejas puedan tener todo lo necesario. Por eso el verso 2 dice en la parte final: junto a aguas de reposo me pastoreará. A esas ovejas no les hacía falta el agua y no les hacía falta el pasto. Y hoy nosotros, al cuidado tan especial que el pastor de pastores ha tenido con nosotros, hoy podemos decir: nosotros no nos ha hecho falta el alimento, no nos ha hecho falta la provisión económica, no nos ha hecho falta la salud, no nos ha hecho falta, hermano amado. Quizás a varios no les ha hecho falta la provisión laboral. Gracias a Dios, quizás a muchos en este tiempo el trabajo se les ha aumentado, pero gracias a Dios por ese trabajo. Hoy usted bendiga a Dios por ese trabajo que tiene, porque muchos se han quedado sin trabajo. Pero independientemente, Dios tiene cuidado de nosotros. Si usted se ha quedado sin trabajo, sin empleo, Dios cuida de usted. No le va a hacer falta nada en absoluto, porque Él es nuestro pastor. Y así como ya lo hemos dicho, al igual como esos pastores en Israel salían a apacentar a las ovejas y tenían un cuidado, un trato tan especial para sus ovejas, el Señor también tiene cuidado de nosotros en este tiempo. Allá en Isaías capítulo 58, verso 7, deseo que por favor me acompañe y leamos esta promesa que podemos encontrar acá en Isaías, tan preciosa, y una promesa, por supuesto, para poderla creer y para podernos apropiar en este tiempo. Escuche lo que dice Isaías capítulo 58 y verso 7, dice de la siguiente, verso 11. Verso 11 dice: Jehová te pastoreará siempre. Escuche esto: Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, escuche esto, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas, dice, nunca faltan. Pero dice: Jehová te pastoreará siempre. Y dice el profeta: y en las sequías saciará tu alma. Hoy estamos viviendo un tiempo de sequía. Hoy estamos viviendo un tiempo en donde la provisión quizás ha menguado. Quizás usted y yo ya no tenemos, quizás, y hemos estado cuidando pues el ambiente económico, ¿verdad? Quizás usted estaba acostumbrado a un estilo de vida y hoy estamos viviendo un tiempo de sequía, pero en medio de eso dice la palabra: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías, dice, saciará tu alma. Por eso, aunque este tiempo sea un tiempo de sequedad, aunque este tiempo no sea un tiempo quizás de cosechar, quizás este sea un tiempo adverso para nosotros, pero allí dice la palabra del Señor: oh Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Él quiere saciar su vida. Por eso leíamos en el Salmo 23: junto a aguas de reposo me pastoreará. Hoy dejémonos pastorear por el Señor, por el pastor de pastores. Dejémonos pastorear, apacentar por el Señor, porque Él cuida de nosotros. Él tiene cuidado de todo lo que se está dando a nuestro alrededor.
Quizás a su vida han estado viniendo cosas adversas. Aparte de la situación que estamos atravesando, probablemente a su vida han venido adversidades que se han agregado, ¿verdad?, a lo que estamos atravesando. Pero tenga confianza, tenga ánimo, porque el Señor cuida de usted, Él cuida de su familia, Él tiene el cuidado y Él tiene el control de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Solamente descansemos en Él, depositemos nuestra confianza en Él. Este salmo es un salmo muy precioso. Y voy a ir rápido por cuestiones del tiempo. Yo quisiera aquí seguir compartiendo la palabra, seguir predicando, pero no quiero abusar de su tiempo. En realidad me gusta ser muy respetuoso y valoro el tiempo que usted dedica para poder escuchar nuestras transmisiones. Ese tiempo es muy apreciado de parte nuestra. Verles a ustedes acá conectados, ver que ustedes están al pendiente desde sus hogares, ver que quizás han dejado de escuchar o de ver algo en su casa, o ver que dejaron de hacer algo en su casa por estar recibiendo la palabra. Para nosotros eso es muy valioso y es muy importante. Pero permítame ir al verso 3. Oiga lo que dice el verso 3, otra promesa de que si tan solo nosotros permitimos que el Señor sea nuestro pastor. Ya hemos visto, entonces, solo para tener presente lo que ya hemos visto. Si el Señor es nuestro pastor, número 1, dígalo en su casa: nada me faltará. Si el Señor es mi pastor, me hará descansar. Número 3, si el Señor es mi pastor, entonces Él me pastoreará. Y lo cuarto que queremos hablar en este momento es que si Él es nuestro pastor, dice el verso 3, confortará mi alma. Confortará mi alma. Cuando nosotros vemos este término que tiene que ver con el poder ser fortalecidos, cuando dice la palabra confortará mi alma, a veces nosotros somos confortados cuando quizás estamos atravesando algún momento difícil, cuando quizás nos sentimos solos y de repente llega alguien. Recuerdo en una ocasión habíamos salido a pasear con mi familia y con la familia de mi hermano Carlos. Habíamos tenido un momento de recreación y habíamos pasado un bonito tiempo en familia. Y de repente, pues ya cuando veníamos de regreso del viaje, el carro que tenía en ese tiempo en la autopista nos calentó. La temperatura se fue hasta arriba y no traíamos agua. Y necesitábamos agua para poder enfriar el vehículo, o porque pues había botado todo el líquido, toda el agua se le había salido al radiador y queríamos echarle para poder avanzar, pero era de noche, no preciso qué horas eran, tal vez alrededor de las 8. Si mi hermano Carlos nos está viendo y de repente nos puede indicar qué hora eran, pero bueno, era de noche. La autopista, todos sabemos, es un área muy oscura. Y pues algunos de los hermanos que andaban con nosotros fueron a caminar para poder ver si encontraban agua. Hay unos lugares de SOS, ¿verdad? Y donde hay toneles y los buscábamos, pero por ser de noche no lo encontrábamos. Estábamos un poco desesperados y yo estaba un poco afligido, porque primero pensaba en que mi carro se había arruinado y segundo me ponía a pensar cómo vamos a salir de esto, y pensando en que tendríamos que pagar una grúa para que recogiera el vehículo, ¿no? Pero bueno, empezaron a pasar muchos carros y nadie era movido a misericordia.
Y quien menos nosotros pensamos que nos podría ayudar, lo hizo, y de repente vemos que... Pero eso ya fue al buen tiempo, porque pasamos mucho tiempo ahí varados. De repente vemos que un camión se estaciona delante de nosotros, nos pregunta qué pasó, le contamos lo que nos sucedió y nos dice: no tengan pena, yo los voy a auxiliar, aquí cargo un lazo, amarremos su carro, los voy a llevar hasta la gasolinera que queda en la entrada a Palín. Es la primer gasolinera, pero está alrededor de unos 13 kilómetros, nos decía la persona que nos auxilió. Pero digo esto porque cuando esta persona se hace presente, yo me sentí confortado. Yo me sentí animado. En ese momento yo me encontraba triste, yo me encontraba angustiado, quizás me encontraba desesperado. Pero cuando esa persona se hizo presente, yo sentí un alivio. Y yo sentí que esa persona me ayudó a cargar la carga. Me ayudó a llevar el peso que sentía dentro de mí. Y digo y comparto esta experiencia porque cuando la palabra dice que el Señor es nuestro pastor, entonces acá dice en el verso 3 que Él nos va a confortar. En este tiempo quizás usted se ha estado sintiendo cansado, cansada. Quizás en este tiempo usted ha estado sintiendo que el peso que ha recaído su alma, amado hermano, Él quiere fortalecerle, Él quiere dar nuevas fuerzas a su vida, Él quiere traer nuevas fuerzas a su interior. Quizás usted ha sentido que hoy la lucha, la situación está demasiado difícil, está demasiado crítica, y usted siente que este tiempo que está viviendo, que está atravesando, usted siente que no va a salir de esta, usted siente que ya no puede más. Pero en esta noche yo le recuerdo, el Señor dice que quiere confortar su alma, Él quiere fortalecer su interior, aun cuando usted siente que las fuerzas ya no le dan. Aun cuando usted siente que la carga que está llevando es demasiado pesada. En esta noche yo quiero animarle en el nombre de Jesús para que descanse en el Señor, para que permita que Él le pueda confortar, permita que Él pueda renovar sus fuerzas, permita que Él pueda darle esa nueva fortaleza que en su ser interior usted necesita. Sí, déjese fortalecer por el Señor. Confortará mi alma, dice la palabra. Deje que el Señor levante su estado de ánimo. Si por alguna razón su estado de ánimo había estado por los suelos, o quizás usted en su estado de ánimo estaba bajando la guardia, usted estaba decayendo, en este momento levante su ánimo, iglesia. En este momento permita que el Señor le conforte, permita que el Señor le pueda fortalecer, le pueda dar nuevas fuerzas. La Escritura dice en Isaías 40:29 que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a todo aquel que no tiene ninguna. Por eso no importa cómo usted se siente en este tiempo, no importa cómo usted se ha estado sintiendo en toda esta etapa y se siente que ya no puede más, pero en esta noche el Señor le quiere fortalecer. En esta noche el Señor le quiere ayudar. Y bueno, ese salmo, como bien le decía al inicio, es un salmo, realmente es pequeño el salmo, pero no queremos abusar de su tiempo. Quisiera, y siento algo bien especial al comunicarle esto. Yo espero su fe, su estado de ánimo sea en esta noche nutrido, sea fortalecido, pero
Yo quiero terminar este momento haciendo una oración por sus vidas, haciendo una oración por su hogar, por su familia. Y una vez más le recuerdo, usted no está solo, usted no está sola. Tenemos al pastor de pastores que cuida de nosotros. Si Él es nuestro pastor, entonces nada me faltará. Si Él es mi pastor, me hará descansar. Si Él es mi pastor, me pastoreará, me va a apacentar. Si Él es mi pastor, confortará mi alma. Por lo menos 4 cosas hemos visto en este salmo. Y permita que las demás promesas se hagan reales en su vida. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor? ¿Y qué le parece si usted que se ha estado sintiendo quizás sin fuerzas, usted que quizás se ha estado sintiendo afligido, angustiado, desesperado, qué le parece si en esta noche le dice: Señor, yo me he estado sintiendo sin fuerza, Señor, yo siento que ya no puedo más? O si usted se ha estado sintiendo atribulado, afligido, ¿por qué no decirle: Señor, yo te necesito, porque la angustia ha venido a mi corazón, la desesperación ha venido a mi alma? ¿Por qué no se lo dice? Dígaselo mientras yo elevo esta oración por su vida. Señor, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro pastor. Y tal como lo dice tu palabra, que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Hoy nosotros, Señor, reconocemos los cuidados tan especiales, esos cuidados tan maravillosos que tú tienes con tus hijos, esos cuidados tan maravillosos que tú tienes con tu pueblo. Y hoy nosotros, Señor, nos abandonamos bajo los cuidados especiales, bajo esos cuidados maravillosos que el buen pastor, el pastor de pastores, tiene para con su pueblo, para con sus hijos. Hoy nosotros nos abandonamos en tus manos y te pedimos que traigas, Señor amado, ese cuidado especial para nuestras vidas. Hoy quiero pedirte, Señor, por aquellos que han estado angustiados, por aquellos que han estado afligidos, por aquellos que ha venido desesperación a sus vidas. Hoy oramos por aquellos que han estado, Señor, atribulados. Trae descanso a sus vidas, trae descanso a sus corazones. Aquellos, Señor, que se han sentido sin fuerzas, aquellos hermanos y hermanas que sienten que la carga, que la lucha, que la adversidad que han estado viviendo es demasiado desesperante, o sienten que esa carga es demasiado pesada. Ayúdales, socórreles. Hoy oramos para que visites a tu pueblo, visita a las familias. Visita a las familias de la iglesia, de la congregación. Visita a tu pueblo en general, a cada uno de los que nos ven a través de esta transmisión, aquellos que han de escuchar este mensaje. Oramos para que les confortes. Oramos para que les renueves. Oramos para que les fortalezcas. Oramos para que tus bendiciones, tu provisión, el sustento no haga falta en la casa, en el hogar, para la gloria de tu nombre. Visita a tu pueblo, visita a tus hijos. Visítales de una forma sobrenatural. Que no haya falta de ningún bien, tal como lo dice tu palabra. Así oramos y así te lo pedimos. Y hoy pedimos que traigas descanso. Trae descanso. Hoy descansamos en tu palabra. Hoy descansamos en tus promesas. Y tal como dice el canto, nada nos hará falta.
En Cristo Jesús lo declaramos y lo confesamos con todo nuestro corazón. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados y amadas. Descansemos en el Señor. Descansemos en el pastor de pastores. Si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Descanse esta noche, y no solamente esta noche, sino descanse siempre en la presencia del Señor, que Él cuida de su vida y Él cuida de nosotros.